¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí, nos estamos escuchando. Qué gusto saludarles otra vez. Estamos en el curso de gestión para resultados y marco lógico y el día de hoy vamos a ver precisamente ya a detalle lo que es la gestión para resultados y ver un poquito de los antecedentes de la metodología del marco lógico con algunas aplicaciones importantes con inteligencia artificial. Pero me gustaría retomar otra vez y de nueva cuenta lo que hemos venido platicando a lo largo del curso, que tiene que ver con el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, los aspectos normativos, los grandes aspectos normativos del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Como ustedes saben muy bien, los dos grandes pilares del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño tiene que ver precisamente con la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y la ley general de contabilidad gubernamental. Esos dos elementos son básicos de aquí en adelante. Esos dos elementos son importantes en la función pública y obvio esos dos elementos son los que le dan la consistencia técnica a la implementación de un presupuesto basado en resultados y un sistema de evaluación del desempeño. Por el lado de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, decíamos que esto mejora los impactos del gasto público, la calidad del gasto público y obviamente decíamos que regula todo el ciclo presupuestario con las etapas del ciclo presupuestario, da una gran definición del sistema de evaluación del desempeño y también nos establece los calendarios para los programas anuales de evaluación que tienen mucho que ver con el seguimiento a los resultados de las evaluaciones de los programas federales, pero también los programas que ustedes pueden evaluar en sus municipios o en sus dependencias. Por el lado de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es bien importante recordar que ésta incorpora los elementos contables y programáticos a toda esta parte del presupuesto basado en resultados. ¿De acuerdo a qué? Pues a la armonización contable, de acuerdo a toda la clasificación presupuestaria de ingreso y gasto, y de acuerdo también a manuales instructivos, guías técnicas y las normas y los acuerdos, sobre todo los lineamientos y la metodología que se usa, precisamente el marco lógico, y que también la CONAC la establece como una de las principales guías metodológicas. Así es como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental juegan un papel importante en la implementación del presupuesto basado en resultados y no obstante también recordar que a través de esta implementación hay que hacer adecuaciones a la normatividad, en el caso municipal, pues a la normatividad municipal y en el caso estatal a la normatividad estatal, pero también hacer adecuaciones a las normatividades también en el rango de las dependencias o de las áreas, ¿no? Por los reglamentos, los procedimientos, los procesos que pueden manejar de una manera más eficiente para, obviamente, tener recursos de mayor calidad en cada una de las administraciones. Entonces, vamos a dar comienzo por ahí. Tenemos el manual que por ahí les compartimos. No sé si lo tengan a la mano, pero si no, por aquí por ahí lo deben de tener. No sé si lo estén viendo por ahí o lo voy a, Lo voy a dejar de compartir para volver a compartirlo otra vez porque creo que no lo están viendo y es bien importante que ustedes lo puedan ver. Ahí lo tienen. Es el manual de metodología del marco lógico, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Les platico un poquito de este manual metodológico. Este manual fue construido en el gobierno de Jalisco. Las buenas prácticas y lecciones aprendidas vienen de ahí. Sin embargo, ustedes saben que el marco lógico pues tiene su comienzo o sus comienzos, bueno, mucho antes de que lo pudiéramos estar aplicando en México, se conoció ya despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante decirlo porque nace precisamente de un tiempo en crisis, de un tiempo importante también para los países y para las naciones. Y también es importante decir que rescatamos de este manual y de esta metodología del marco lógico,
pues muchos elementos importantes para poderlos eh, conocer en el proceso de aprendizaje en esta clase. Entonces, ¿para qué nos sirve el marco lógico? No únicamente para hacer planes, proyectos y programas en la administración pública, inclusive, inclusive el modelo lógico nos sirve para aprovechar y desarrollar y tener una vida más simplificada, una vida un poco más ordenada, administrativamente más orientada a resultados, a desempeños favorables y desde luego con este modelo lógico podemos desarrollar cualquier tipo de programa, proyecto o plan si así bien se requiere. Se utiliza la metodología del marco lógico para elaborar presupuestos porque está en la ley y porque hay un común en los países, inclusive en los grandes, digamos, organismos internacionales, para que así sea y para que se siga usando esta metodología como una herramienta de la planeación estratégica, yendo un poquito más allá para plantear escenarios futuros en las políticas públicas. Entonces vamos a dar comienzo. El manual trae una serie de indicadores, tiene un índice importante que hay que empezar a revisar. Y en el índice obviamente viene la introducción respecto a lo que es una gestión para resultados, lo que es el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Decíamos que el presupuesto basado en resultados es la vinculación de la planeación con el presupuesto. Palabras más, palabras menos, es una orientación en la formulación de presupuestos que tiene que ver con cómo relacionar los insumos, cómo relacionar los procesos, cómo relacionar los productos o bienes y servicios y cómo relacionar los resultados con los impactos. Entonces, si se dan cuenta, el presupuesto basado en resultados es un modelo lógico que apunta directamente a la eficiencia, a la transparencia, a la honradez, a la aplicación de un recurso público en esas vertientes para lograr verdaderas políticas públicas con respuestas ciudadanas. Y obvio, el sistema de evaluación del desempeño tiene mucho que ver pues con la evaluación de cada cadena de valor público, ¿no? Con cada eslabón de la cadena, decíamos con los insumos, decíamos con los procesos, con los productos, con los servicios, con los resultados y con los impactos. Entonces, el sistema de evaluación del desempeño es una manera intencional de ir midiendo cada eslabón del valor público, irlo midiendo, irlo evaluando para que nos sirva en la toma de decisiones. Vamos a ver una definición básica de lo que es la gestión para resultados y ahí en su cuadernillo viene una definición acreditada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2016 que dice que la gestión para resultados es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y en los procedimientos. Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, es decir, la creación de valor público y la reducción de brechas de desigualdad social y de género. La gestión para resultados rige o está regida por 5 principios básicos que definen su razón de ser y la importancia que adquiere en las nuevas tendencias de la administración pública. Los diferentes momentos que hemos tenido la oportunidad de compartir estos pilares, de hecho en la sesión pasada vimos estos pilares y hacíamos una definición de cada uno de ellos y veíamos ejemplos de cada uno de ellos. Los principios básicos de la gestión para resultados son 5. El primero de ellos tiene que ver con centrar las decisiones en los resultados en todas las etapas del proceso presupuestario. Entonces, cuando hablemos de planeación, tenemos que centrarnos en los resultados de la planeación, ¿sale? En los grandes fines de la planeación, en los grandes objetivos y estrategias de la planeación.
Cuando vemos presupuestación, pues tenemos que centrarnos también en en los grandes resultados de los presupuestos, a dónde van los presupuestos a impactar mayormente, ¿no? Cuando vemos la programación o el análisis programático, pues tenemos que centrarnos también en los resultados, hacia dónde hay que hacer un análisis profundo de las políticas públicas, del presupuesto público, para que éste impacte con un mayor resultado a la población. Y hay que meterse a fondo a los análisis, ¿no? Cuando vemos el tema de los controles o el control y la evaluación, pues es obvio que tenemos que centrar el control en los resultados y centrar la evaluación también en los resultados para una mejor toma de decisiones. Cuando vemos el aspecto de la transparencia o la rendición de cuentas, pues también tenemos que ir a ver los resultados. Entonces, es bien importante que este principio en toda la implementación de su presupuesto basado en resultados o su modelo de gestión para resultados en su municipio, en su dependencia, en su organización y en el gobierno, tanto municipal como estatal, pues podamos tener en cuenta que nuestras decisiones tienen que estar basadas en resultados. El principio número 2 dice alinear la planeación estratégica, la programación, el monitoreo y la evaluación con los resultados. Un poco más profundo a lo que hemos venido comentando es la alineación técnica y la coexistencia técnica de que cuando se junta la planeación con el presupuesto, podamos tener un buen plan, podamos tener un buen programa y debajo de ese programa podemos tener buenos proyectos. Entonces va a existir, decíamos, una coexistencia técnica en esos niveles de la planeación. Los sistemas de información y de indicadores deben estar orientados a resultados y ser factibles de recopilar, o sea, muy fáciles de recopilar, susceptibles de comparar, oportunos, de bajo costo, sencillos de utilizar. Son principios de la gestión para resultados, es decir, que no haya nada engorroso en una matriz de indicadores para resultados, que no haya nada engorroso en un indicador, que no haya nada engorroso en una fuente de verificación, que no haya nada engorroso en un objetivo planteado, en una meta diseñada, digamos, en una variable de las que vamos a usar para generar indicadores, que no haya cosas rebuscadas, que no haya cosas tan difíciles de elaborar y tan costosas, ¿no? El pilar número 4 tiene que ver con la gestión para resultados y no por resultados. Nos tenemos que concentrar en los resultados y efectos deseados, no solamente en los insumos y procesos requeridos para su consecución. Y esto tiene que ver con la cadena de valor que yo les platicaba al principio. La cadena de valor público tiene que ver con los insumos, con los procesos, con los bienes y servicios o los productos que logramos producir con esto que antes mencioné, pero no debemos de quedarnos ahí, dice el principio número 4, es una gestión para resultados, no por productos, no por servicios, o sea, no es hacia adentro. La verificación de nuestros resultados no van a ser hacia adentro, sí tienen un impacto en las evaluaciones, sí hay un impacto en el monitoreo, pero no es hacia adentro, tiene que ser hacia afuera. Entonces es bien importante, cuando veíamos un poco acerca del tema de monitoreo, de evaluación en la clase anterior, pues pudimos dar cuenta de cuán importante es que tengamos bien claro que cada eslabón de la cadena de valor tiene que ser monitoreada, tiene que ser evaluada y tiene que haber obviamente un soporte requerido por la gestión para resultados, es decir, una justificación técnica de cada eslabón de la cadena. Y ahorita lo vamos a ver más a fondo con algunos ejemplos o ejercicios que aquí vienen en el documento. Y el principio número 5 tiene que ver con usar la información de los resultados obtenidos para el aprendizaje, la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Siempre hemos dicho, la evaluación, si no se toma en cuenta en la presupuestación, es como si no estuviéramos evaluando nada. Si esa evaluación no va a los órganos de tomadores de decisiones,
pues es como si no estuviéramos tomando nada en cuenta. Cuando un organismo de fiscalización hace una evaluación en sus auditorías, obviamente no como un ente evaluador, sino como un ente auditor, establece las recomendaciones a las cuales debe de someterse la entidad evaluada y obviamente los funcionarios que fueron evaluados en esa entidad. Entonces es bien importante que las evaluaciones y los monitoreos dentro de las administraciones públicas verdaderamente cobren relevancia, que sí se realicen y que además haya consistencia en la realización de estas evaluaciones con los resultados que se presentan a la ciudadanía en un informe de gobierno, en un informe de ejecución y en las cuentas públicas que van a los congresos, tanto federales como al Congreso del Estado en el caso local. La gestión para resultados se compone de dos elementos básicos, decíamos al principio: el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Ahora, ¿qué es un presupuesto basado en resultados? Hay una definición interesante que plantea el Banco Interamericano de Desarrollo y que dice que el presupuesto es un instrumento de la gestión para resultados, que integra de forma sistemática en las decisiones involucradas consideraciones sobre los resultados obtenidos e impactos esperados de la ejecución de los programas presupuestarios, así como la aplicación de los recursos públicos asignados. Esto con el objetivo de mejorar los bienes y servicios entregados a la población, elevar la calidad del gasto público, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, como lo dice el artículo 134 constitucional en nuestro país. Entonces, el presupuesto basado en resultados es un facilitador, ¿sale? Es un facilitador en el tema de los programas presupuestarios. Porque hay que organizar, porque hay que elaborar programas presupuestarios, desde luego que sí, pero el presupuesto basado en resultados es un facilitador de esta organización y de esta jerarquización de programas presupuestarios. Entonces, nos facilita, ¿por qué? Pues porque obviamente es un proceso secuencial que va alineando la planeación, la programación, el establecimiento de objetivos, las metas, los indicadores. En todo este modelo lógico lo va haciendo con efectos de incrementar la eficiencia en la asignación de recursos, considerando obviamente la evaluación de los resultados, de manera que las dependencias y entidades ejerzan y ejecuten un gasto público de calidad. ¿Cuáles son los objetivos específicos o los que persigue un presupuesto basado en resultados? Vayan poniéndole palomitas si esto lo están viendo en su dependencia, o si lo han visto en algún documento, o si lo han visto en su plan municipal de desarrollo, que ya debe de estar seguramente publicado en los periódicos oficiales del Estado, y o en sus programas institucionales que deben de haber sido remitidos a las dependencias o a los órganos o los titulares de las finanzas en los estados o en los municipios. El primero es alinear el proceso presupuestario hacia los resultados. Eso es importante. Segundo, fortalecer la planeación estratégica para resultados. Tercero, aplicar una matriz de indicadores para resultados, entre paréntesis MIR, conforme a la metodología del marco lógico, como una herramienta de planeación estratégica que permite mejorar la lógica interna de los programas presupuestarios y alinear su contribución a los objetivos estratégicos de cada dependencia y de las entidades. Entonces, bien importante revisar si su municipio tiene matrices de indicadores para resultados, si su dependencia tiene matrices de indicadores para resultados. Hay que ver cómo fueron construidas, con qué lógica fueron construidas, y hay que hacerle una revisión o un monitoreo de diseño, ¿sale? De diseño para ver en qué situación se encuentra. El otro objetivo es medir el desempeño para evaluar los resultados. Sí o sí, siempre hay que medir el desempeño de nuestros programas presupuestarios para evaluar los resultados.
Generar y definir los indicadores de desempeño que constituirán la base para el funcionamiento del sistema de evaluación del desempeño y permitirán evaluar el logro de resultados, así como el impacto social de las políticas públicas y los programas presupuestarios. Entonces, es bien importante que nuestras matrices de indicadores para resultados tengan indicadores de desempeño y obviamente que estos indicadores hayan sido validados por los lineamientos que establece la misma CONAC o que establece la ley de presupuesto, los lineamientos y el reglamento de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esto es bien importante. También es importante, dentro de estos objetivos del presupuesto basado en resultados, asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados, propiciando un nuevo modelo para la asignación de partidas presupuestarias, con el fin de elevar la eficacia y la eficiencia en el gasto gubernamental y obviamente en la calidad del gasto público. Es bien importante que todo programa que sea evaluado sea recompensado, sea incentivado. De nada va a servir que evaluemos un programa que salga muy bien evaluado, pero que le hagamos recortes presupuestales, salvo en una necesidad apremiante de una catástrofe natural. Por ejemplo, hoy hubo un sismo, no sé si ustedes estén enterados, pero hubo un sismo como de 6.4 grados en la escala de Richter. eh, en el estado de Guerrero y creo que tuvo impacto en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México. Obviamente, cuando es un tema de esta índole en donde hay pérdidas materiales, humanas, catástrofes naturales, fenómenos meteorológicos o perturbadores en la naturaleza, pues obviamente que ahí nos cambia toda la jugada. Ahí sí nos cambia toda la jugada. Pero mientras esto no suceda, es importante que aceptemos la realidad como es y que trabajemos conforme a la realidad como es. Entonces, hay que establecer una dinámica organizacional orientada a resultados. Nuestra, Nuestro organigrama dentro de nuestra dependencia, en nuestro municipio, en el estado, tiene que estar orientado a resultados, a los impactos, ¿sale? Ya no es el típico organigrama vertical, el organigrama horizontal. Ahora debe de ser un organigrama basado en redes de resultados, ¿sale? Y hay que unificar el proceso presupuestario con la conducción y ejecución de las políticas públicas y de sus programas, obviamente, al interior de las dependencias y entidades para orientar el esfuerzo institucional al logro de los resultados. Entonces, si se dan cuenta, su manual trae todas y cada una de las indicaciones para generar este modelo de implementación en cualquier nivel de gobierno, sea municipal, estatal o federal, ¿no? Entonces, esta técnica presupuestaria que está aquí en este documento, pues es oro molido para cada uno de ustedes, para sus grupos de trabajo, para que puedan inclusive reproducir la información en un círculo de calidad del trabajo colegiado o de sus grupos técnicos con las dependencias que integran o con las unidades administrativas que integran sus dependencias para que puedan inclusive hacer eficiente también el uso de la metodología y todos estén hablando, obviamente, del mismo tema, ¿no? Porque es bien importante consensar dentro de la administración, tanto municipal, estatal o federal, consensar lo que vamos a entender por modelo de gestión para resultados y nos tenemos que poner de acuerdo en el consenso de las palabras, un glosario técnico de las palabras. Este documento tiene un glosario técnico. De aquí pueden desprenderse guías, lineamientos, mejoras en los procesos administrativos o en los procesos operativos de cada una de sus áreas. De aquí se pueden ir desprendiendo ese tipo de documentos. Ahora, el sistema de evaluación del desempeño, o famoso SET, se define como el conjunto de elementos metodológicos que van a permitir realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas presupuestarios, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas, objetivos, con base en los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto
social de los programas para mejorar la calidad del gasto mediante una mayor productividad y eficiencia en los procesos gubernamentales. Entonces, el seguimiento de programas presupuestarios se realiza trimestralmente desde una óptica de impacto, eficacia, eficiencia, calidad, enfocándose en la evaluación de programas presupuestarios y de calidad de los servicios. Yo hace ratito les decía, y es bien importante, ahorita lo vamos a ver a detalle, que hay que evaluar el impacto de sus programas presupuestarios en el eslabón de cada programa presupuestario o en el eslabón de cada cadena de valor, porque cada programa presupuestario debe de tener una cadena de valor público que esté auspiciada por los insumos o los inputs, los insumos, por los procesos, por los productos, bienes y servicios que se elaboran, por los resultados y por los impactos. Entonces, cada programa presupuestario debe de tener este eslabón concatenado, ¿sale? Eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta porque así es más fácil entender cómo se gestionan los programas presupuestarios, cómo se elabora un programa presupuestario y cómo se gasta un programa presupuestario. Dentro de algunos elementos y objetivos del sistema de evaluación del desempeño, pues se encuentra obviamente los objetivos a ese nivel, los estratégicos de un programa estatal o un plan estatal de desarrollo, y los estratégicos de las dependencias y entidades, de los programas presupuestarios, los indicadores, que bien dice la metodología que hay que tener indicadores de programas sectoriales, los estratégicos, los de gestión de los programas presupuestarios, las metas que van a ir acompañando estos indicadores, las normas de operación que deben de estar orientadas para el logro de resultados de los programas presupuestarios y las unidades responsables, sujetos a estas reglas de operación, lineamientos u otros que deben de existir, el seguimiento que tiene que ver con el monitoreo del avance del ejercicio presupuestario, cumplimiento de los metas, de los indicadores, de cada matriz de indicadores para resultados, la atención de las recomendaciones de las evaluaciones realizadas y los programas y el desempeño institucional también. Y en el tema de la evaluación, bueno, evaluar programas y políticas públicas y evaluar el desempeño de las instituciones, eso es bien importante también. En la información del desempeño, que nunca nos falte lo resultante del proceso, la integración en el portal o en el presupuesto ciudadano, que ya es por ley que debemos de presentar en las páginas de toda institución o en las páginas de todo gobierno, se debe de presentar un presupuesto ciudadano y el presupuesto tal cual sale del Congreso debe convertirse en un presupuesto ciudadano. Entonces, cada dependencia tiene que poner en 4 diapositivas o 5, explicado con un lenguaje ciudadano, también los municipios y también el Estado. Entonces pueden consultar presupuesto ciudadano del Estado, de cualquier Estado de la República y lo va a tener. Pueden checar cualquier municipio de la República, algunos lo tienen, algunos todavía no, pero es bien importante que lo tengan porque dentro del cuestionario que aplica la Secretaría de Hacienda se los piden. Dentro de toda la metodología de organización que hacen los órganos de fiscalización cuando llegan a una dependencia o un municipio a hacer una auscultación para ver qué van a auditar, también les preguntan si tienen este tipo de documentos. Entonces es bien importante que se cuente para que se especifique dónde está el sistema de información del desempeño del municipio, de su dependencia, de la entidad o de la federación. Entonces es bien importante que este sistema de evaluación del desempeño sí y necesariamente sí sea una herramienta generadora de confianza y garantía en la gestión de lo público. Y al mismo tiempo es un instrumento de buen gobierno, de mejora continua de la gestión pública, obviamente, así como de las políticas y servicios orientados a los ciudadanos. Es bien importante que se tenga sistematizado un sistema que puedan ustedes echar mano históricamente y puedan tener
digamos, mejores justificaciones a la hora de poder elaborar, fusionar o eliminar o que vaya a nacer un nuevo programa presupuestario, tengan las herramientas, la información necesaria para poder darle la justificación. Respecto a la metodología del marco lógico, bueno, hasta aquí comentarios, Luis, Filemón, Felipe, buenas tardes. Eh, Metodología del marco lógico. ¿Se acuerdan ustedes que les comenté yo una historia acerca de cómo nació esta metodología cuando recién este, empezamos las clases? Esta metodología es una herramienta de planeación estratégica. Está basada en la estructuración y solución de problemas. Permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. Identificar y definir los factores externos al programa, en los supuestos, que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos, evaluar el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. Pregunta número uno para mis cuatro compañeros aquí en la sala. ¿Qué es un presupuesto? El que quiera levantar primero la mano, adelante. En cuestión económica, Sí, en cuestión económica. son los recursos de los que se dispone para poder administrarse de manera sistemática o general para la aplicación de proyectos o en este caso procesos que ya estén establecidos. Ok. ¿Alguien más quiere comentarnos, Luis, Filemón, qué es un presupuesto? Ojo que no estoy preguntando qué es un presupuesto público, ¿verdad? Solo simplemente qué es un presupuesto. A ver, de mi parte, el presupuesto es recurso económico, si estamos hablando de la cuestión económica. El presupuesto hablando pues en que se define como un plano para poder ejercer el presupuesto. ¿Correcto? Es correcto. ¿Puedes comentar algo, Luis? Si no, no hay ningún problema, ¿eh? La metodología del marco lógico se compone de las siguientes 6 etapas, de las cuales 5 son el preámbulo para la formulación de la matriz de indicadores para resultados, que obviamente es el sexto paso, ¿no? Pero vamos a ver cada una de las etapas y nos vamos a detener. La primera de las etapas tiene que ver con la definición del problema. Hay que definir un problema central. ¿Cómo nosotros en la vida real definimos un problema? ¿Qué es un problema? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra problema? Un problema es una situación que requiere especial atención. Es una situación que requiere especial atención. ¿Ok? ¿Qué más? Ustedes pueden coincidir conmigo si les digo que la palabra problema viene de dos vocablos, pro y blem. Pro significa ir hacia y blem significa obstáculo. O sea, la definición de problema es que vamos derechito al obstáculo. Problema es ir hacia el obstáculo. ¿Sales? Es un gran problema. Ahora, la definición de problema público, comúnmente decimos, bueno, pues es un obstáculo público y un obstáculo público puede ser la educación, puede ser la migración, puede ser la inseguridad, puede ser ¿qué les gusta? La economía, puede ser el empleo, puede ser la salud. O sea, hay muchos tópicos hoy en día que laten muy fuerte en los gobiernos y que comúnmente cuando nos dicen define un problema, lo primero que se nos viene a la mente es el alcoholismo. Ese es un problema. Y ese es un ejemplo muy básico que todos los maestros ponemos respecto al tema de la definición del problema, contextualizando en el marco lógico, porque cuando decimos el alcoholismo, tenemos que profundizar
para ver si realmente eso es el problema, contextualmente hablando, al que nos queremos referir. Porque cuando aplicamos cada una de las etapas del marco lógico, de la matriz de marco lógico, nos vamos a dar cuenta que quizás el alcoholismo puede ser una causa de un problema mayor. ¿Sale? Y definitivamente entonces entramos a materia o entramos en la materia de la definición del problema. Si yo les cuento que hay una persona mm, pequeña, de tez oscura, con muchas moscas en el cuerpo, con mucha, digamos, suciedad en su cara, en su rostro, pero también en su cuerpo, sin ropa, descalzo. ¿Qué estarían viendo ustedes en este niño, panzoncito, barrigoncito? ¿Qué estarían viendo ustedes en ese contexto? ¿Qué vería Filemón en ese contexto? Podríamos ver Para mí sería, sí, a ver, adelante. sí, sería para mí pobreza. Pobreza, O sea, sí. significa marginación, pues. Marginación, Pues, sí. Pobreza, marginación, desde luego. ¿Alguien más logra ver algo ahí? Necesidad, Necesidad, sí. educación, Educación, problemas de salud también sería. problema de salud, desintegración familiar por el abandono, ¿no? O abandono. Este, bueno, si yo les cambio la jugada y les digo que este niño es del norte de Nepal y es hijo de un rey y mientras más sucios estén, mientras más moscas tengas en el cuerpo, son más honrados y venerados por el pueblo, ya les cambié el contexto, ¿no? Entonces, por eso la metodología del marco lógico opera en dos grandes, digamos, esferas. La primera esfera tiene que ver con un contexto. Metodología del marco lógico, grábenselo bien, tiene que aplicarse en un contexto determinado, en un área geográfica, en una ciudad, en una colonia, con una población objetivo, o sea, y su contexto. Y la otra esfera es que debe de existir una demanda social. Si yo no tengo ninguna de las dos, no es un problema público, ¿sale? Puede ser un conflicto de otra índole. Si yo no tengo ninguna de esas dos variables, que es el contexto y la demanda social, no es un problema público, ¿sale? Es bien importante aclarar esto porque comúnmente cometemos el error de mencionar o de, digamos, tratar el problema público como una, este, deficiencia técnica, ¿sale? En algún área de la organización. Y lo digo así porque la mayor parte de los problemas que revisé o que sigo revisando en las metodologías del marco lógico tiene que ver con una cuestión interna de la dependencia y no algo externo. Es decir, deficiencias en las tecnologías de la información en la dependencia, espacios insuficientes, áreas no aptas para desarrollar el trabajo o ruido excesivo. O sea, cosas muy hacia adentro que son más bien cosas que se deben de resolver dentro de los procesos internos, dentro de la cultura interna, pero que no tienen nada que ver con un problema público. ¿Sale? No hay que patrimonializar, no hay que ser patrimonio propio de los problemas en las dependencias, es lo que estoy tratando de decirles. Un problema público tiene que ver con una demanda social, ¿sale? Y eso es bien importante que se lo graben. Cuando hay una demanda social, por ejemplo, un río contaminado, y hay demanda social, y hay un contexto, hay una sociedad ahí expresamente sufriendo las consecuencias de ese río contaminado, ese es un problema público, ¿sale?
Cuando en una colonia entera o en un conjunto de colonias enteras hay desabasto del agua para uso urbano y llevan, por no decir miles de horas, llevan semanas sin el abasto del agua, ahí hay un problema o hay una política pública que resolver en tema de abasto y de escasez del vital líquido, ¿no? Adelante, Felipe, creo que quieres comentar algo. Un tema de administración pública. Un tema de administración pública, como cuál, por ejemplo. Por ejemplo, es muy común que hay comunidades que, por ejemplo, aquí inclusive en la capital potosina, que escasea el tema de agua. Más Sí. bien no creo que sea una falta de recursos, porque recurso hemos visto que sí hay. Es una mala administración y no me refiero a que se estén robando el dinero, sino que simplemente no se le da la importancia y lo dosifican y lo gestionan de manera diferente. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos litros de agua necesita la constructora que tiene las licitaciones de los puentes o las carreteras que se han estado inaugurando recientemente? ¿De cuántos yacimientos de agua dispone el gobierno, ya sea municipal, estatal estatal, perdón, para tener este recurso que es, pues, a final del día es agua? Entonces, lo administran de una manera en la que una parte va destinado a las obras con fecha y plazo de vencimiento y el otro a las unidades habitacionales, casas, fraccionamientos, y se los dosifican más a ellos. Ujú. Cuando, cuando la ciudadanía, cuando hay una verdadera demanda social y hay un contexto, sí es una política pública mal atendida, ¿sale? Una política pública mal atendida. ¿Qué significado tiene una política pública mal atendida en una institución, llámese gobierno federal, estatal, municipal, o en el concierto de todos los actores que participan en esa problemática? O sea, dentro de cierta problemática debe de haber una gestión de actores o de involucrados. Dentro de la gestión de actores involucrados, cuando hacemos presupuestos basados en resultados y aplicamos la metodología del marco lógico, es bien importante que todos los involucrados estén plenamente convencidos de que es una política pública que hay que atender. Entonces, todos los involucrados, hablo de, en el caso del abasto o desabasto de agua, los piperos privados, las dependencias que surten de manera sistemática y programática el recurso, los ciudadanos que deben de hacer un uso eficiente, racional, eh, y cuidando obviamente el vital recurso, los gobiernos, llámese instituciones involucradas. Tú mencionabas ahorita obra pública, eh, desarrollo urbano, ecología, que dentro de todo el desarrollo de la metodología, sí o sí tienen que formar parte, ¿sí? De hecho, el primer elemento para formular política pública a través del marco lógico es la gestión de involucrados. Algo está fallando en la gestión de involucrados y luego nos volteamos a ver cada uno y decimos, híjole, pues es que yo no fui, yo no estuve en la mesa cuando citaron, y entonces yo no estuve en la toma de decisiones, me la perdí, pero era un involucrado importante. ¿Sale? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando se generan políticas públicas o la definición de una problemática pública, es porque algo ya rebasó al gobierno, ¿sale? Y yo lo pongo en una dimensión macro o meta mayor, que digo es que ya rebasó a los tres órdenes de gobierno. En la gestión de involucrados debe de estar el orden municipal, el orden estatal, el orden federal, los principales involucrados en la solución del problema público, los ciudadanos, las organizaciones, la sociedad civil organizada,
quizás los privados, todos deben de formar parte de este ejercicio de justificación técnica para generar políticas públicas. ¿Por qué nosotros, de alguna manera, técnicamente hablando, decimos, por qué a veces cuesta tanto trabajo para los políticos ponerse de acuerdo con los técnicos? ¿Por qué creen ustedes? Y ahorita acaban de dar en el blanco. Porque a veces las decisiones políticas no son las decisiones técnicas. Porque a veces las decisiones políticas pesan más que las decisiones técnicas, inclusive presupuestalmente hablando. Es importante por eso las evaluaciones de los programas presupuestarios, desde luego que sí. Es importante insistir en que esta metodología se arraigue en la sociedad como una metodología participativa para que se generen políticas públicas con este enfoque basado en resultados? Desde luego que sí. Y es importante que hagamos ver a los políticos que mientras mejor se resuelven estos problemas públicos, pues ellos ganan mucho, mucho más. O sea, porque la confianza ciudadana, el interés ciudadano, la digamos, la corresponsabilidad o la empatía ciudadana, pues va a ser una retribución de lo que el político vio a la hora de aplicar una muy buena solución de la política pública. Entonces, por eso vemos diferentes brotes en las ciudades, en los estados. ¿Por qué? Pues porque no se les tomó en cuenta a la hora de solucionar un problema público, ¿no? El problema público es el que rebasa a todos los actores y precisamente debe de haber un común denominador para resolver ese problema. Los recursos van a ser insuficientes para resolver un problema público, pero si nos ponemos de acuerdo en el grado de responsabilidad de cada uno de los actores, la tarea va a ser mucho más sencilla. Por eso, la segunda de las etapas es el análisis del problema. Y en el análisis del problema viene la gestión de los involucrados. Entonces, en el análisis del problema, lo que tenemos que hacer es desprender esa problemática en todas sus partes para ver cómo gestionamos, cómo hacemos que los actores que están involucrados verdaderamente se involucren a favor de la solución del problema. Un ejemplo que siempre doy, no tengo nada en contra, lo digo y lo vuelvo a repetir siempre que doy el ejemplo, contra nadie, pero es un ejemplo que sirve para ilustrar lo que sucede en lo que ustedes están comentando. El desabasto del agua en las ciudades, en todas las ciudades del país, más en las del norte, pues obviamente es un grito recurrente, obviamente, por la sociedad. ¿Quiénes están más interesados en que ese problema no se resuelva? Contéstenme ustedes. Las empresas que comercializan con el agua. Las empresas que tienen usufructo del agua, ¿sale? Pues es obvio que para ellas, mientras menos se resuelva ese problema, pues mucho mejor para ellas, ¿no? Desde luego. Y así podemos ir mencionando tema tras tema. A la hora de hacer gestión de involucrados, hay que poner en una matriz cribada, en una matriz de información con nombre y apellido, quiénes son los participantes dentro de la solución del problema. El problema, válgase la redundancia, es que a veces no nos gusta ponerle nombre y apellido porque se va a sentir, me van a tachar a que ya los involucro. No, no, es un tema de orden técnico. Hay que ponerle nombre y apellido. Fulanito de tal se opone a la solución del problema. ¿Cómo hay que gestionar a fulanito de tal? ¿Cómo hay que gestionar a esa empresa? ¿Cómo hay que llegar con un acuerdo, sí me explico, con transparentemente haciendo las cosas, cómo poder ponernos de acuerdo, cómo consensar, cómo dirimir controversias con los diferentes actores en política, y ustedes lo saben mejor que yo, que son más políticos que yo,
Pero en política, la operación política es la que cuenta en los políticos, ¿no? Podrán estar negociando el presupuesto, pero la operación política debajo del presupuesto tiene que estar a 1000 por horas para que ese presupuesto salga como necesita que salga el presidente, el gobernador, el presidente municipal o el interesado de alguna dependencia. ¿Sale? Se tienen que poner de acuerdo para que el presupuesto salga y hay un consenso. Entonces, sí nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, más cuando tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Con los bienes y servicios que hay que darle a la ciudadanía. Entonces, no hay que confundir la política pública con una problemática social, cultural o inclusive ancestral que nos viene persiguiendo durante muchísimos años, por lo menos 30 años de atraso en materia de generación de buenas políticas públicas, aunque tengamos muy buenas políticas públicas que estén operando en otros países y que han sido buenas prácticas en otros países y otros gobiernos de América Latina, inclusive europeos. Entonces, eh, tan solo en definición del problema, ¿no? Hay que definir muy bien el problema. Hay una máxima que dice que cuando tenemos muy bien definido el problema, prácticamente es el 90% de la solución, ya lo estamos dando a la hora de definir el problema. Cómo es que se define un problema público? ¿Qué características son importantes para definir un problema público? Pues lo primero es que tiene que haber un contexto, o sea, tiene que haber una población objetivo o un área de enfoque. Tiene que haber un área geográfica que está siendo afectada. Tiene que haber un objeto, ¿no? Concreto. Y aquí le podemos llamar eh, que ya vaya muy ligado, que ya vaya muy ligado a alguna medición o algún indicador que por ahí se conozca, aunque no sea propiamente, ¿sale? Pero tiene que haber un área, eh, digamos, un objeto de estudio, ¿no? Y el objeto de estudio, lo que decíamos hace rato, puede ser el agua, la educación, la inseguridad, la salud. Esos pueden ser los objetos de estudio. Entonces, si hay un objeto de estudio, tiene que haber un contexto, un área geográfica, tiene que haber un indicador asociado para irlo puliendo después paso a paso. Y pues obviamente tiene que haber la población objetivo o la beneficiaria, en este caso del programa, de que se trate, ¿no? O de la política de la que se trate. Entonces, si yo obviamente únicamente digo, en definición del problema, digo, eh, los niños de la escuela primaria Santo Domingo sufren de acoso escolar, ¿estará bien definido el problema? ¿Sí o no? Pues desde luego que no. Porque no dije en dónde, sí dije de qué municipio, no dije de qué municipio, y dije los niños, no dije qué porcentaje de esos niños, o sea, realmente no di la población objetivo a la cual va a atacar el problema. Entonces, si se dan cuenta ustedes, desde la formulación del problema hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver más adelante la sintaxis para la formulación de un problema público. En el análisis de la problemática vamos a ver a detalle qué elementos nos van a servir para hacer un análisis de la problemática. En la definición del objetivo, vamos a ver también qué objetivo está de orden superior, o sea, cuál es el fin que vamos a buscar para que precisamente ese objetivo surja del tronco del árbol de problemas, ¿no? Del árbol de soluciones, del árbol de objetivos. Entonces, precisamente dándole la vuelta a la problemática, ¿no? Como comúnmente su definición dice que es, hay que saltar el obstáculo, el objetivo es saltar el obstáculo. Entonces, en la definición del problema pongo el problema tal cual, pero en la definición del objetivo brinco el obstáculo y pongo una definición favorable, ¿no? Y en la selección de alternativas, bueno, hacemos económicamente y técnicamente en tiempos cronometrados, tiempos de traslados, sincronización de recursos, etcétera. Hay que ver cuál es la selección de alternativas de solución más práctica.
lo que resulte más eficiente, ¿no? Por eso, ese rato que mencionaban ustedes el tema de los puentes, de las carreteras, etcétera, cuando hay desabasto en algunas zonas de la ciudad del vital líquido, pues me queda claro, pues, que estas muchas veces las elecciones de alternativas, pues van enfocadas más a una política de gobierno que a una política pública de diseño y estructurada para resolver problemas de la gente. Y el número 5 tiene que ver con la definición de la estructura analítica del programa presupuestario. Es decir, se crea toda una estructura analítica, es decir, ah, ¿de dónde parte el problema? Ah, pues parte de, tengo una problemática ya definida, pero voy a tener, para esa problemática definida, voy a tener diferentes niveles para la solución de ese problema, ¿no? Entonces podemos encontrar ahí en esos niveles, podemos encontrar muchas cosas como los insumos, los medios para alcanzar los fines, las causas, pero podemos ver también cómo se estructura, ¿sí? De acuerdo a la problemática, una solución del problema. Si yo ya me di cuenta que para el para el desabasto del agua es importante que tengamos captación de aguas pluviales en los nuevos fraccionamientos que estamos construyendo, pues entonces en mi reglamento de la ciudad, en mi reglamento de obras públicas, vamos a inscribir ahí que todos los fraccionamientos de ahora en adelante deben de contar con techos cuenca que capten el agua de lluvia para que esa agua de lluvia se almacene en un tanque o en una trinchera o en un filtro o en un, digamos, le llaman este, pozos de absorción, en un pozo de absorción que abastezca esa localidad y que con eso se rieguen sus áreas verdes de las casas y de las áreas verdes comunes. Pero hoy en día no los tenemos así, ¿eh? Hoy en día la gente que es más consciente lo hace en su techo, pero la que no es consciente pues no lo hace, no existe. Vamos, no hay una política pública hoy en día que nos refuerce este tema de la captación de agua de lluvia, que está comprobado que es un derroche de dinero impresionante, el agua en las ciudades, y obviamente desaprovechamos el agua de lluvia cuando pasa por nuestros ríos, por nuestras ciudades, por nuestras avenidas, en vez de tener estos trincheras de biorremediación o tener estos pozos de absorción, pues dejamos que se vayan por las coladeras, ¿no? Y es bueno tener un ejercicio de estos, ¿no? Muy bien, y el último de las etapas tiene que ver con la elaboración de la matriz de indicadores para resultados, que es la culminación del proceso de la metodología del marco lógico. Es la famosa matriz de indicadores de resultados. Muy bien, preguntas hasta acá, comentarios. Todo esto lo van a leer ustedes en casa, pero vamos a entrar a detalle a las etapas, ¿sale? Y aquí está la primera, la definición del problema. La primera etapa, que es definición del problema, consta de tres elementos claves. Para definir el problema y que sea concreto, específico, principalmente tenemos que tener estos tres elementos. Una identificación correcta del problema público que se busca resolver. Obviamente, yo ya les di un tip que tiene que ver con una demanda social y con un contexto. La elaboración de un diagnóstico del problema público, que eso es bien importante, y la determinación del alcance del programa presupuestario. ¿Sale? Para la definición del problema, que sea concreto, específico, son importantes estos tres elementos. ¿Sale? Con alguno de estos elementos tienen alguna dificultad. Es decir, la identificación correcta del problema público que se busca resolver está ni mandado a hacer con el tema de la demanda social y del contexto. Si hay una demanda social justificada, es más, dentro de los planes de desarrollo federal
estatal y municipal, es muy común que venga un diagnóstico de los sectores, porque así dice la ley. Entonces, el diagnóstico del sector agropecuario y trae cifras del sector, sus retos, sus desafíos y sus líneas de acción concretas y sus metas para atender. Pues de ahí tenemos que agarrarnos para la construcción de la política pública, porque la política pública sí o sí se tiene que sostener en los planes, en los programas, en los proyectos. No tenemos que sacarnos de la manga cualquier documento, es decir, ya existe una planeación sistemática, una planeación orientada a resultados que derivó, ¿sí?, de en programas sectoriales, en programas institucionales, a los cuales las dependencias se tienen que alinear para de ahí sacar la carnita, como decimos, sacar la información oportuna para resolver el tema que nos atañe, ¿no? Entonces, si en un plan de desarrollo, uno de sus grandes vertientes tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y cambio climático, pues desde luego que entonces si yo voy a revisar las líneas de acción, voy a poder encontrar en dónde mi municipio va a impactar para contribuir a ese gran objetivo estatal y a su vez el estatal al nacional. ¿Sale? Entonces es bien importante esta parte porque a veces lo primero que nos piden cuando se crea un programa presupuestario es que esté alineado a la planeación nacional, estatal, municipal. Pero ojo, también debe estar alineado a los objetivos del desarrollo sostenible, a los 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Sale? Y esa Agenda 2030 a través de los protocolos de derechos humanos, nos obliga a ponerle otro aderezo a la documentación que vayamos a generar en nuestra metodología del marco lógico. Crear nuestra metodología con un lenguaje incluyente y con un enfoque basado en derechos. Entonces esto es bien importante porque no simplemente hay que construir técnicamente cosas, como lo dice la metodología, hay que aderezarle ya herramientas que ya inclusive están en la Constitución y están en la Ley de Planeación, el artículo 2 de la Ley de Planeación Federal, y obviamente que atañe a todos, a la Federación, a los estados y a los municipios. Pero bueno, esta es la primera etapa, identificación del problema público. Vamos a ver a detalle. Dice, consiste en establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el problema o necesidad no atendida que origina o motiva la intervención gubernamental. En otras palabras, en la definición del problema se busca establecer la necesidad y satisfacer el problema central a resolver, el problema potencial a resolver, la oportunidad por aprovechar y o la amenaza por superar. ¿Sale? Esto de aquí está claro, ¿verdad? Para ustedes. Una necesidad no atendida, ¿no? Ahí está. Una demanda social no atendida. La demanda social, un contexto. Y el contexto te lo va a dar el diagnóstico. En la ciudad X se tienen un tanto por ciento de agua contaminada que proviene de los principales ríos que abastecen a las comunidades fulanas, sutanas y perenganas, en donde la mayor parte de la población se dedica al pastoreo, al riego de sus pequeños campos de cultivo, bla, 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 bla. Por tanto, hay una gran contaminación y un gran daño a la salud pública por brotes de enfermedades relacionadas al respecto. Bueno, todo eso te lo da un diagnóstico del sector del agua, de la agricultura, de la educación, de la salud o de muchos otros grandes problemas a los cuales nos enfrentamos hoy en día, económicos también. En la elaboración de un diagnóstico del problema público, posterior a la identificación de la problemática, se debe determinar su magnitud, a quiénes está afectando,
Este elemento es indispensable, pues la realidad en la cual se lleva a cabo las intervenciones gubernamentales es muy diversa. Yo no puedo atacar un problema público con un documento, con un presupuesto elaborado en Chiapas para un problema de Chihuahua. No puedo copiar una política pública del municipio de Huetcotzinco en Puebla con un municipio en Oaxaca, en el sur sureste, pegadito a Huatulco, ¿no? No, es imposible. Tiene que haber un contexto, por eso decimos, tiene que haber un contexto bien determinado, una ubicación geográfica real. Ahí donde tiene que apuntar la ubicación geográfica real, ahí es donde se tiene que aplicar el recurso público. La elaboración de un diagnóstico es vital, determina en buena medida el éxito o el fracaso de la intervención pública, por lo que resulta indispensable que se lleve a cabo de manera exhaustiva, apegada a la realidad. Se sugiere inclusive recurrir a una investigación profunda en la que se pueda integrar información de distintas fuentes. Hay un marco teórico, un marco de referencia. Cuando ven el tema del agua hay que verlo desde diferentes enfoques, hay que hacer diferentes distinciones. Hay que ver diferentes culturas, hay que ver diferentes formas en las que se han resuelto en diferentes ciudades, como marco de referencia y marco teórico. Pero el contexto al cual se va a aplicar la política pública, ahí se tienen que hacer estudios específicos para la atención de esa problemática. Entonces, si queremos atender un problema en una ciudad en donde la cuenca está sobreexplotada, en donde no hay más agua que sacar de los mantos acuíferos, pues entonces, por más que hagamos todos los estudios que hay que hacer, va a ser imposible y podemos inclusive traer el agua de otro lado, de otro estado o de otro conjunto de estados, compartir una cuenca a través de una presa y poder traer el agua para abastecer ciudades enteras, comunidades, etcétera. La crisis más recurrente hoy en día es el agua, en el futuro también va a ser el agua. Y muy bien, la determinación del alcance del programa presupuestario, con la identificación y diagnóstico de la problemática, pretendemos resolver la situación para el beneficio de la población afectada. Al definir la población objetivo o área de enfoque, se determina el alcance de la intervención pública que atenderá el programa presupuestario. Para ello, se requiere sí o sí conocer los distintos tipos de poblaciones involucradas en el diseño de la política pública. Entonces, en esta figura que tienen ahí en su pantalla, se representan las poblaciones que se observan al momento de empezar a delimitar el problema. ¿Sale? Yo veo el problema global y después voy delimitando el problema, ¿no? O sea, voy delimitando el problema hasta llegar a la población que verdaderamente está padeciendo el problema, ¿no? Pero tengo una población de referencia. Voy a tener una población de referencia que es la población general, ¿sí? Que es la población del INEGI, que me da el INEGI el total de la población del municipio. Pero luego voy a tener una población que está potencialmente que tiene el problema. También la tengo y ahora sí que la mapeo y voy a tener esa población potencial, pero también voy a mapear la población que no tiene el problema. Es decir, aquellos que tienen suministro privado, aquellos que sí están captando el agua, aquellos que todavía no les llega la problemática porque sus pozos todavía tienen suficiente años de vida, y no tienen ningún problema. Pero también puede haber la población postergada, aquellas que aunque sí tienen el problema, pueden esperar tantito todavía. Es decir, donde todavía podemos decir la población potencial, la de enfoque, esa es la necesaria, es la que lo necesita, pero la postergada es la que puede esperar. O sea, después de haber atendido a la población potencial donde están el área de enfoque, los niños, las niñas identificadas, las mujeres, los sectores de la población, etcétera, ahí atacamos los municipios, etcétera, pero hay una población que va a esperar tantito a que cuando eso se resuelva, entonces sigue esa población postergada. Entonces es bien importante dentro de las mediciones de pobreza diferenciar
y a identificar estos tipos de población, porque cuando nos pide un programa presupuestario, ¿cuál es la población beneficiaria? Anteriormente nos ponían todo el estado, o luego nos ponían todo el municipio, o luego nos ponían toda la población. Y bueno, pues así, pues no se tenía una población objetivo real. Y como para qué le vamos a dar presupuesto si no sabemos a qué población va a caer el recurso, ¿no? Yo hace ratito les decía, tiene que haber un área de enfoque claro, una unidad geográfica, una referenciación geográfica en donde se va a aplicar el recurso, porque después hay que rastrear ese recurso, hay que monitorearlo y hay que establecer la congruencia de ese recurso que fue aplicado en ese lugar, porque seguramente en algunas partes debe de haber población indígena, ¿sale? Y por usos y costumbres, a veces también las reglas de operación operan diferentes en estos tipos de población y es bien importante atenderlos también porque existen eh, leyes que les dan la atención especializada y prioritaria a las comunidades y pueblos indígenas, que bien merecido lo tienen. Como también las poblaciones distintas, ¿no? Como las personas con discapacidad, los adultos mayores, etcétera, ¿no? Que también existen las mujeres, que existen las leyes y los anexos técnicos o transversales que pintan muy bien en un documento de gobierno, ¿no? La población de referencia es el universo total de población con o sin problema, relacionada con el área o sector en el que se está definiendo el problema. Es decir, toda la población. Híjole, no, pues hay que ir delimitando, ¿no? Hay que ir delimitando. Ahí está la población potencial que muy bien explicábamos hace rato, la población sin problema, la población objetivo área de enfoque, que esa es bien importante determinarla, pero verdaderamente la que vamos a atender con un programa presupuestario es la población beneficiaria o atendida. ¿Sale? Es el padrón de beneficiarios que conforman cierto programa. Y eso es bien importante, ¿no? Vamos a la definición del problema central, ¿sale? En esta media hora yo creo que nos vamos a llevar hasta esta parte de acá. En la definición del problema central, tiene que haber una población objetivo o área de enfoque, ya lo dijimos, ¿sí? Más una descripción de la problemática que les afecta. Eso es igual a un problema central. Vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Dice, población objetivo área de enfoque. Las y los jóvenes del nivel superior del estado X, ahí estoy diciendo el área de enfoque, el estado X, estamos dando una población bien definida, jóvenes del nivel superior de ese estado. Dice, abandonan sus estudios. O sea, el abandono escolar es una problemática que los está afectando. Entonces, ¿cómo podemos construir el problema central? Bueno, las y los jóvenes del nivel superior del estado X abandonan sus estudios. En mi caso, yo soy un poquito más preciso y yo sí pido que cada cuadrito tenga una representación numérica. ¿Sale? ¿Por qué? Porque después te va a facilitar el presupuesto. Después te va a facilitar muchas cosas ponerle un porcentaje, ¿no? El 10 o el 15 o el 20 o el 80% de las y los jóvenes del nivel superior, o yo fuera más específico todavía, abandonan sus estudios. Ah, caray. Y a partir de eso, vámonos al análisis del problema. En el análisis del problema se considera el origen, el comportamiento y las derivaciones de la problemática, ¿no? Del problema definido, a fin de que podamos establecer las causas y los efectos. Es importante mencionar que si se identifica bien el problema central, la solución al mismo se determina muy fácilmente. Antes de realizar el planteamiento o definición del problema, pues obviamente se recomienda llevar a cabo una investigación para identificar los factores relevantes relacionados con el problema. También es importante hacer un ejercicio de lluvia de ideas, de ideas que también nos ayuda a integrar a los responsables del programa presupuestario
con el fin de hacer una adecuada delimitación del mismo. Hay que integrar a las personas que forman parte en la construcción de este programa presupuestario, porque lo demás ya le aplicamos las 5 etapas que decíamos anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de la metodología del marco lógico para identificación de problemas. Sin importar la naturaleza del problema que se vaya a abordar, hay que presentar 6 recomendaciones para plantear correctamente un problema. La primera de ellas es, se deben establecer solo problemas existentes, no potenciales. ¿Sale? Y esto es muy común. Esto es muy común verlo en diferentes organismos, dependencias o inclusive en municipios cuando se generan, porque se proyectan, ¿no? Hay que única y exclusivamente establecer problemas reales existentes, no los potenciales. Oye, es que en este momento hay que resolver el abastecimiento de los sectores uno, 2 y 3. Ah, ¿sabes qué? Pero en 20 años me va a hacer falta el 4, 5 y 6. Pues en 20 años vemos esa parte, ¿sale? Ahorita no es un problema existente, eso va a pasar en 20 años. ¿Podemos prevenir? Sí, podemos prevenir con un uso racional, eficiente, que vaya muy bien estructurado, pensado a través de diferentes prioridades sociales, políticas, legislativas, educativas, en un concierto de cosas que se pueden hacer para prevenir a 20 años, pero ahorita no es materia. Plantear el problema como un estado de hechos negativo para brindar claridad, sí, hay que plantearnos el problema como un estado de hechos negativo para que nos dé claridad, ¿no? No confundir el problema con la falta de solución, esto es bien importante. Ese rato alguien de ustedes mencionaba en los aspectos internos de las administraciones públicas, a veces es muy común cometer este error. ¿Sale? ¿Por qué? Es muy común cometer este error porque decimos la falta de tecnología en una dependencia nos obliga a cometer errores y a cometer errores en la aplicación del presupuesto público. No, 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 eso no es una problemática. Eso no es una problemática. No hay que confundir la problemática con la falta de solución. Es decir, si yo te doy la tecnología adecuada, si yo te doy las herramientas adecuadas, si yo te doy el vehículo que necesitas, si yo te doy la computadora con esos megas o gigas que necesitas y que requieres, ¿vas a resolver el problema? ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. ¿Sale? Eso es bien importante. Definir el área de enfoque o la población objetivo afectada, importantísimo, porque nos permite acotar y clarificar cuál es la población afectada. Sustentar las situaciones negativas planteadas con diagnósticos, estudios, información, estadísticas y con evidencias internacionales respecto de cómo se resolvió en otros contextos. Esto es bien importante, lo decía yo hace un momento, pero ojo, tenemos que aplicar los estudios en su contexto. Por eso se hace un estudio específico del contexto para estudiar precisamente cuál es la mejor manera de abordar la problemática de la sociedad. Una vez consensuada y precisada la definición del problema central, se debe realizar el análisis del problema basado en la construcción de un árbol de problemas. ¿Sale? ¿Cómo se imaginan ustedes un árbol de problemas? Yo sé que muchos de ustedes ya trabajaron en el desarrollo de árbol de problemas, pero es básicamente como un árbol frutal, ¿no? Como ese árbol que tú conoces de peras o de manzanas o un árbol ¿qué les gustan? De limones. Sí, así es un árbol, tiene raíces, tiene un tronco central, tiene ramas que por lo regular se asemejan a las raíces, pero son ramas en las partes altas donde se cuelgan los frutos. ¿Sale? Entonces, un árbol de problemas tiene raíces, ¿sale? Tiene raíces,
tienen causas y problemáticas muy arraigadas, ¿sí? Tienen raíces muy arraigadas, y obviamente tiene un tronco central, ¿sale? En donde se define el propósito del árbol, ¿no? De acuerdo al ancho, al tamaño, a la dimensión, ¿sí? Del árbol es como vamos a ver los frutos que va a dar ese árbol, ¿no? Finalmente, son los años que lleva ahí enterrado, afianzado y los años de dar también los frutos. El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa previamente definida, la cual se pretende diagnosticar mediante la determinación de un árbol de problemas, conformado con causas y efectos. Vamos a ver qué significan las causas y qué significan los efectos. Una de las principales características del árbol de problemas es que todos sus elementos están expresados en un sentido negativo, a manera de problemática. En su contraparte, el árbol de objetivos será el caso contrario, lo decíamos hace rato, ya que todos sus elementos se van a expresar en un sentido positivo. Entonces, tener un árbol de problemas bien definido, identificado en sus causas, raíces, en su problemática y en sus efectos, por consiguiente nos va a dar un árbol de objetivos muy bien definido porque lo que hacemos es darle la vuelta al árbol de problemas. Y lo que nos habíamos planteado en negativo, en el árbol de objetivos nos los planteamos como la solución a la problemática. Positivo. Una de las características principales, precisamente, se consideran causas y efectos directos, aquellos que derivan directamente del problema y ofrecen la posibilidad de desagregarse en causas y efectos indirectos, pero derivan del problema, ¿sale? Las causas y efectos indirectos son derivaciones que ayudan a explicar en detalle las causas y efectos directos o principales. Aquí es donde empieza a cobrar mayor relevancia la técnica y la elaboración de este árbol de problemas, porque primero se deben de definir las causas que dan origen. Yo vi muchos árboles de problemas en muchos años que primero empezaban por sus efectos, porque les gustaban construir los frutos primero, ¿no? Porque se iban directamente al efecto y no está mal, digo, hay una técnica, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero va a costar más trabajo desarrollarlo. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por las causas raíces, ¿no? ¿Cuáles son las verdaderas causas que propician un problema? Entonces, el desabasto del agua. ¿Cuáles son las principales causas del desabasto del agua? Pues que tengamos sobreexplotados nuestros acuíferos, ¿no? No llueve, no hay lluvias, y cuando hay lluvias torrenciales o extraordinarias, dejamos correr el agua. Todo eso, toda esa información nos ayuda mucho como lluvias de ideas, pero después hay que ponerle números a cada una de estas causas, hay que ponerle un número concreto, ¿sale? Para que nos ayude después a costear nuestros insumos. Es importante irle poniendo un número concreto a nuestras causas. Pueden ser en porcentajes estimados o en los casos en los que nos tengan concretamente diagnosticados, ponerlos tal cual. Entonces, es bien importante, primero se deben definir las causas que dan origen, las condiciones negativas que están determinando que el problema exista o suceda. Y se presentan algunas recomendaciones a considerar para la construcción del análisis de las causas. ¿Sale? Número uno, definir las causas solo como condiciones negativas, no como faltas o ausencias. ¿Sí? Falta de una bomba sumergible. Falta de una bomba, de un cárcamo de bombeo en la estación 2 del pozo 2 de la comunidad 2 o de la comunidad 3. ¿Sale? Esa no es una causa. ¿Sale?
Se puede incluir el número de causas directas o indirectas que sean necesarias, sin embargo, se recomienda que se elijan las más sustantivas. ¿Sale? Platicando con uno de ustedes, en alguna ocasión decía, es que yo ya apliqué los 5 porqués y las causas y me siguen saliendo causas y es interminable y no acabo de construir las causas. Pues un tip o un megatip importante es hasta dónde llegan tus funciones, hasta dónde llega la principal función sustantiva del municipio en el 115 constitucional, del Estado, en las leyes aplicables al Estado, a la federación o a las entidades privadas. ¿Sale? Es bien importante ir acotando las funciones sustantivas. Cada una de las causas debe de estar conformada con al menos una causa directa y una indirecta. Es decir, deberán tener al menos dos niveles. Ojo, deberán tener al menos dos niveles. Yo pido por lo menos 4 niveles. Por lo menos 4 niveles para poder tener mayor sustento en la problemática a resolver. Luego dice, cada una de las causas directas e indirectas debe guardar congruencia, desde luego. Debe de existir una lógica vertical, ¿sale? Debe de haber una congruencia, porque si yo alcanzo a superar esa causa, ¿sale? Pues me debe de llevar a la superación de la siguiente causa. En el análisis de los efectos se definen las consecuencias que resultan de la existencia del problema central y la relación que éstas tienen, obviamente, con las causas identificadas. En otras palabras, se definen aquellas condiciones negativas que sucederán en caso de que no se resuelva el problema central. Y vamos a ver a continuación algunas recomendaciones. Número uno, definir los efectos como condiciones negativas. Sin embargo, estos sí se pueden definir como faltas o ausencias. ¿Sale? Si mi causa raíz, ¿sale? Tiene que producir un efecto como una falta o una ausencia. ¿Sale? Se puede incluir el número de efectos directos o indirectos que sean necesarios, sin embargo, se recomienda que se elijan los más sustantivos. Acuérdense que el presupuesto y la cobija no alcanza para todo. Tenemos que atender lo más sustantivo, lo más apremiante, lo elemental. No necesariamente se tendrá que constituir el mismo número de ramas que de raíces. Tampoco necesitan estar vinculadas, ya que el análisis de los efectos se lleva a cabo de forma independiente al de las causas. Esto es bien importante. Si bien de manera pedagógica, sí solicito y pido que lo hagan de manera vertical para que pedagógicamente vayan entendiendo esa lógica, no necesariamente tiene que ser así. Es necesario verificar que no se estén repitiendo las causas incluso cuando la redacción de las mismas sean un tanto distintas. Y bueno, aquí viene una representación gráfica de lo que es un árbol de problemas. Ahí pueden ver ustedes, en el número 1 se define el problema central, ese es el tronco del árbol, es la problemática principal. En el número 2 se definen las causas, la causa directa y sus causas indirectas. Decíamos, por lo menos dos causas indirectas, ¿sale? Y bajar 3 niveles, 3 niveles hacia abajo, ¿sale? O sea, es la causa directa 2, causa directa 3 y o causa directa 4, para que venga un árbol mucho más robusto, ¿sale? Pero bueno, luego viene el número 3, la definición de los efectos. El efecto directo 1 con un efecto directo 2 y obviamente los efectos indirectos en cada uno de ellos y el efecto superior que va a estar alineado a la planeación. El efecto superior siempre va a salir, siempre, de las partes altas de la matriz de indicadores de resultados, es decir, del objetivo, del gran objetivo que viene en la matriz de indicadores para resultados. Y en la contribución, ¿no? La contribución al impacto que va a generar en la sociedad.
ahí se va a definir muy bien ese efecto superior. Ahora, vamos a ver un ejemplo con las y los jóvenes que veíamos ese rato. Ahí está un ejemplo muy práctico. Les voy a pedir que ustedes elaboren con este ejemplo, elaboren un ejemplo. Para la siguiente clase, por favor, puedan traer un ejemplo, ¿sale? Aquí dice el problema central. Las y los jóvenes del nivel superior, medio superior del Estado, abandonan sus estudios. Las causas directas. La dificultad para mantener gastos escolares, un tema económico. Altos niveles de embarazo adolescentes, un tema social. Desmotivación por concluir y continuar con sus estudios. Híjole, es un tema quizás familiar, de índole personal. Necesita terapia, ¿sale? Psicológico. ¿Qué causas entonces derivaron de las causas directas? ¿Sale? Las indirectas, los bajos ingresos familiares, en las dificultades para mantener el gasto escolar. Los altos niveles de embarazo adolescentes, ¿qué causa? Bueno, una información insuficiente sobre la educación sexual y la planificación de vida. Y ahí te puedes seguir preguntando los porqués, ¿no? ¿Por qué hay una desmotivación por concluir y continuar con sus estudios? Bueno, pues porque hay una desvinculación entre el sector empresarial y el educativo, ¿sale? No le encuentra sentido práctico el alumno, se desmotiva y dice, pues no veo la practicidad, quiero irme a trabajar ya, porque creo que esto no me va a ayudar. Y por eso hay mucha deserción escolar, porque no sabemos vincular la práctica, obviamente, con la técnica. En la parte de los efectos, pues hay un aumento en el rezago educativo, los jóvenes sin las competencias necesarias, obviamente, para ingresar al mercado laboral, y eso deriva en un efecto, ¿sí? Mayor que tiene que ver con el incremento de las personas dedicadas a trabajos en el sector informal, en la informalidad. Y más arriba, el efecto es que los jóvenes tienen pocas oportunidades de desarrollo. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. Obviamente, los ejemplos van a ir aumentando su grado de complejidad conforme vayamos avanzando en la temática. Pero yo les pido que me hagan un ejercicio siguiendo la metodología, haciéndose las preguntas para ver hasta dónde hemos avanzado. Definan un problema público en su comunidad, en su área de enfoque en donde están laborando actualmente, pero acuérdense que la problemática tiene que ser externa, no interna. No es un problema de adentro, de la dependencia, ni de la empresa. Tenemos que resolver un problema de fuera, ¿no? Un problema de fuera, ¿cuál puede ser? La rotación, la alta rotación de personal en una empresa. Puede ser una problemática externa, ¿sale? Que sí tiene elementos externos, muchos. Por ahí puede ser un ejercicio en la parte privada. Y en la parte pública, pues cualquiera de los ejercicios que ustedes quieran tomar con lo que ya están operando actualmente sus dependencias y en su municipio. Se recomienda, pues, que al iniciar la construcción del árbol de problemas, se identifique muy bien las causas que generan la existencia de la problemática central y redactarlas por debajo de este. Posteriormente, describir los efectos del mismo y la situación por encima del problema, uniéndolas con flechas de abajo hacia arriba, siguiendo la relación causa-efecto. Hay que unirlas con flechas. Las causas indirectas, las directas, irlas uniendo. Y cuando llegamos arriba, los efectos no necesariamente tienen que ir de las causas, porque hay una problemática central, pero sí de la problemática central hacia arriba, ir uniendo hacia donde se vaya dirigiendo. En un momento dado, pedagógicamente, yo, eh, a la hora de capacitar a grandes grupos en la administración pública, hacíamos por lo menos cuatro grandes distinciones en la verticalidad y decíamos, hay aspectos socioeconómicos, sociodemográficos, obviamente, aspectos jurídicos, aspectos políticos, aspectos de índole más tendientes al marco jurídico, a los temas legales, etcétera.
Y en esas cuatro vertientes, yo les pedía que pensaran en causas que tuvieran ese tipo de componentes. ¿Por qué? Obvio, las causas dijimos de dónde salen, de los diagnósticos participativos. Los diagnósticos que ya están elaborados de la problemática que viene en un plan de desarrollo, que viene en un plan sectorial, en un programa institucional o en un plan de la empresa. Esos diagnósticos tienen que tener el dato duro. Ahí me tienen que dar las causas y los efectos. Yo no debo de estar batallando porque para crear una organización, una empresa, yo tuve que tener un acta de nacimiento, un decreto de creación. Y en mi decreto de creación debe de decir por qué estoy naciendo, cuál es el objeto de mi nacimiento. Si a ese objeto de mi nacimiento yo le pongo números, porcentajes, entonces yo voy a tener prácticamente resuelto el 90% de mi problemática. ¿Sale? Muy bien. Preguntas y respuestas. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy esta clase. Vamos a revisar un árbol de problemas la próxima clase. Cualquier duda en el WhatsApp, les comento. Desde luego que con ustedes no va a haber ninguna problemática, pero voy a estar saliendo los próximos días fuera del país. Seguramente con algunos me voy a poder conectar vía remota en otros cursos, en otras clases. Con ustedes les digo, no es el caso. Nos vamos a estar viendo la siguiente sesión sin ningún problema. Muchísimas gracias. Estoy a la orden en WhatsApp por cualquier cosa. ¿Sale? Muchas gracias, profe, cuídese mucho. Igualmente ustedes, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Gracias, Buenas gracias, noches. gracias. Hasta luego, Buenas profe. noches. Gracias. Buenas noches.